Vamos a dar hoy continuidad a este ciclo de charlas vinculados a la historia del tango danza en el Uruguay. La semana pasada estuvimos explorando los orígenes del tango, las formaciones coreográficas y musicales que dieron paso a esa que llamamos amalgama, a esa situación dinámica en lo cultural que se dio en la sociedad montevideana y bonaerense, principalmente en los extractos más bajos, vinculados a la población negra de ambas zonas portuarias, a cómo eso fue generando una simbiosis con la marinería cubana, que empezó sobre mediados del siglo XIX a frecuentar cada vez más este puerto en el tránsito entre todo el litoral atlántico y La Habana. En ese intercambio de acá se llevaban todas las semanas barcos cargados de cuero y carne salada, y traían principalmente tabaco y caña y ron. Y un intercambio cultural muy importante entre lo que decíamos era una marinería cubana principalmente formado por afrocubanos o por africanos residentes en Cuba, porque la importación de esclavos hacia la isla duró hasta 1888, o sea que 1882, perdón, o sea que bastante tiempo más ellos siguieron recibiendo contingentes de africanos, pero en la gran mayoría ya eran criollos, algunos de ellos esclavos, otros libres, pero criollos, en una situación diferente a la que teníamos en nuestra banda oriental, en nuestro país, que la mayoría eran libertos ya a esa altura, ya quedaban muy... en términos formales no quedaba esclavitud en el río, en el Uruguay, pero lo que después sería Uruguay, pero en términos reales había un trabajo casi esclavo y una situación muy similar, y situaciones de esclavitud real principalmente al norte del Río Negro, que bueno, luego han sido bastante investigadas. En los hechos, en las leyes no había esclavitud, pero en la realidad sí la continúa habiendo. Estuvimos planteando ya la sesión pasada cómo unos bienes culturales que empiezan a ser muy importantes y que van a viajar por el mundo, que van a acceder ahora en este siglo XXI, pero ya a lo largo del siglo XX, un carácter de universales, como muy pocas formas musicales y coreográficas han tenido en el mundo. El tango ha sido una de ellas. De forma muy temprana, a principios del siglo XX, logró un éxito rotundo e inesperado en París, y luego a través de París en toda Europa y en Norteamérica, y eso llevó a que ocurrieran cosas muy interesantes, es decir, que un fenómeno sociocultural, una forma coreográfico-musical creada y generada por uno de los extractos más bajos de la sociedad y pasible de una enorme discriminación, sobre lo que también vamos a ir avanzando, se transforma en un bien apetecible para la alta burguesía, principalmente para la alta burguesía bonaerense, y poco a poco empieza a ser cooptado por esa alta burguesía con las modificaciones que el contacto con Europa generó y que luego vamos a ir analizando. Pero uno de los primeros elementos con los que se va a encontrar esta situación, ya a principios del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, con mucha fuerza antes de la Primera Guerra Mundial, es con la palabra en sí tango. ¿Por qué? Una aclaración desde el punto de vista del enfoque de estas charlas y de mi manera de llevarlas adelante. Resulta casi imposible comprender en profundidad este fenómeno si simplemente seguimos una línea temporal, es decir, empezamos por lo más viejo y simplemente vamos avanzando, porque los fenómenos en el campo de la cultura y de la antropología cultural y de la coreología se manejan en diferentes niveles, en diferentes, diríamos hoy en día, líneas narrativas que se entrecruzan. Es extremadamente compleja
la situación performática de un bien cultural que se va modificando por miles y miles y miles de personas en distintas partes del mundo además. Por lo tanto, para comprenderlo es necesario ir y venir, ir tomando lo que yo digo, ir poniendo lupa sobre un tema, más que sobre el simple proceso temporal en el que sí vamos a tratar de ir avanzando, pero no va a ser un avance lineal ni unidireccional. Muchas veces vamos a tener que referirnos a cosas que veremos más adelante, pero que necesitamos por lo menos un dato o un gancho para comprender una realidad de un momento. Tenemos que volver al pasado y vamos a tener que transitar en ese movimiento temporal para poder comprender las cosas que están ocurriendo. Lo que vamos haciendo en cada sesión que nos encontramos es acercando la lupa sobre una faceta del tema. Es como si tuviéramos un poliedro con muchas facetas y fuéramos viendo cada vez una faceta. Vimos en la primera reunión, en la primera charla, un panorama más o menos general del fenómeno y ahora vamos poniendo la lupa sobre cada cosa. La palabra que lo menciona, la palabra tango, es una de esas facetas sobre las que vamos hoy a poner luz. Entonces, esta palabra estuvo vinculada a lo largo de toda la colonización, pero por lo menos y con toda seguridad empieza a aparecer en algunos documentos de finales del siglo XVIII, 1700 y pico, y a lo largo de todo el siglo XIX, vinculada a temas que tienen que ver con la negritud, temas que tienen que ver con los africanos en América o con los afroamericanos e incluso también con afroeuropeos. ¿Ah? Y la situación también africana. Es decir, esa palabra empieza a aparecer, pero no empieza a aparecer en cualquier lugar del espectro, empieza a aparecer en esos lugares. ¿Ah? Vamos a tomar referencia de un musicólogo cubano, uno de los más importantes musicólogos que ha tenido América Latina y también un intérprete brillante de piano y también un afroamericano, se llama Odilio Urfé, que decía: entre los pueblos, el Bantú Congo aportó valiosas manifestaciones musicales. Recuerdan que la semana pasada hablamos sobre el aporte de la macroetnia Bantú. A ver si tenemos algo acá de esto. Ahí. El aporte de la macroetnia Bantú, es decir, la mayoría de los esclavos que llegaron a esta parte del continente y principalmente al Río de la Plata provenían de esta zona de África, el Golfo del Congo, por acá está el Río Congo, y ahí tenemos lo que llamamos la macroetnia Bantú, una comunidad lingüística y también con una cantidad de afinidades culturales. De ahí provenían la mayoría de los esclavos que vinieron a esta parte de América. Mientras que, en parte porque los esclavos que vivían en esta otra parte de África cazaban estos esclavos para entregárselo a los europeos, cuando por determinadas situaciones de la trata de esclavos a nivel internacional eso no fue posible, los esclavos de esta zona del África fueron ellos mismos capturados y traídos a América como esclavos a los lugares donde seguían con la trata de esclavos abierta, que era fundamentalmente el norte de Brasil, toda la zona de Bahía, bueno, Brasil completo, pero llegaban básicamente al norte de Brasil y de ahí se distribuían, y a Cuba. Creo que tengo acá un mapa del flujo, o sea, para esta zona del Río de la Plata provinieron, esto no está temporalmente separado, pero bueno, es un mapa bastante preciso, de Alberto Fernández Gengra, publicado en el 2020, es un mapa bastante actualizado y preciso según las últimas investigaciones, y bueno, hacia estos lugares, los esclavos provienen de estos puntos y hacia estos lugares provienen básicamente de estos otros. Estos son los puertos de salida, no son los de captura. A veces también a lo largo de la historia ha habido confusión entre los lugares de donde vivían y de donde partieron. O sea, vivían en determinados lugares, se los capturaba y se los concentraba en diferentes puertos de los que salían. A veces el puerto del que salían para acá no coincidía y a veces sí. Pero habiendo hecho este repaso, volvemos a lo que dice Odilio Urfé, que dice que estos pueblos Bantú Congo, entre estos pueblos del Bantú Congo, aportó valiosas manifestaciones musicales danzarias, aunque sin el nivel de desarrollo de los de origen Yoruba Lukumi.
El legado musical y danzario de los congos se expresa en, y abre varios puntos, yo tomé acá los que nos interesan. El punto C, que decía, la célula matriz del tango congo ha servido de basamento rítmico a formas o géneros nacionales tales como la contradanza, la habanera, los primeros danzones musicales. En el plano internacional, la milonga, el tango rioplatense y el blues. El tango congo era de carácter colectivo, popular, criollo, desprovisto de significación simbólico-religiosa. Más allá de cuál era la musicalidad del tango congo, nos interesa la aparición acá desde, se está refiriendo, esta es una publicación de UNESCO del año 77, pero él se está refiriendo al siglo XVIII y principio del XIX. Entonces, esta palabra ya aparece vinculada con los temas de lo afroamericano. Ubicando el vocablo tango en nuestra zona, según el musicólogo más importante de nuestro país, la persona que fundó la musicología como disciplina científica en nuestro medio, y que hizo un aporte considerable, don Lauro Ayestarán, dice en su libro La música en el Uruguay, del año 53, dice, a principios del siglo XIX, el Cabildo de Montevideo certifica la presencia de los candombes, a los que llama indistintamente tambos o tangos, prohibiéndolos en provecho de la moralidad pública y castigando fuertemente a sus cultores. Expulsados definitivamente los ingleses, el gobernador Francisco Javier de Lío convoca al Cabildo el 26 de septiembre de 1807 y de consuno resuelven, comillas, sobre los tambos, bailes de negros, que respecto a que los bailes de negros son por todo motivo perjudiciales, se prohíban absolutamente dentro y fuera de la ciudad y se imponga al que contravenda el castigo de 1 mes a las obras públicas. Muchas veces sobre la cultura de los sectores más sumergidos de la sociedad nos enteramos por los partes policiales y por este tipo de prohibiciones y de castigos. Es decir, partiendo de la base que si una cosa se prohíbe es porque ocurre y que si una cosa se castiga es porque ocurre a pesar de las prohibiciones. Lo cual es muy importante porque nadie se tomaba en ese momento la molestia de investigar la cultura de los sometidos, de los sectores más marginados de una sociedad. Por lo tanto, es necesario apelar a estos elementos para rastrearlos. Nuevamente, en este caso, la palabra candombe, la palabra tambos o tango, no refiere a un género, a una forma musical que podamos aislar, como una cumbia, un blues o un gato, o lo que sea, sino que refiere al conjunto de actividades festivas de determinada colectividad. Los candombes de los negros eran los bailes, los entreveros, las jodas que armaban los negros, le llamaban candombes, tambos o tangos. No una forma musical, pero sí la palabra, nuevamente encontramos la palabra vinculado con la actividad de los africanos o afro-montevideanos. Sigue diciendo Ayestarán. Hasta ahora la danza negra venía cubierta con 2 títulos, calenda y tango. Después de 1830 comienza a aparecer el nombre candombe. O sea, se utilizan esos nombres para todo y uno empieza a aparecer nuevamente. O sea que lo que nos está diciendo que nos interesa que la palabra tango vinculado a las danzas negras, a la danza negra, es anterior a 1830 y anterior a que se usara el candombe. Otra fuente nos dice, el periódico satírico La Matraca publica en la época, en 1832, le avanzamos un poquito en el tiempo, pero nos sirve porque pautamos no solo lo más antiguo que tenemos del uso del término, sino también su continuidad, su pragmática en la que el término se sigue utilizando. Entonces dice el periódico La Matraca del año 32, unos van, otros vienen, unos suben, otros bajan, aquí un turco, allí un soldado de la marina. Se está refiriendo a un tema de carnaval, ¿no? Allí un soldado de la marina, el mamarracho de los diablos, el cartel de la comedia. Por acá la policía, que también desfilaba en carnaval. Por allá los negros con el tango. Esta última referencia al tango de los negros, tomada como acepción genérica de candombe, reproduce el mismo hecho de 1807.
¿Ah? Esto lo apunta Ayestarán. ¿Ah? Nos hace notar que con casi 30 años de diferencia se sigue utilizando la misma palabra de la misma manera. Carlos Vega, un musicólogo argentino, en gran parte maestro de Laura Ayestarán, no porque tomara clase, sino porque lo tomó como alumno. Carlos Vega comenzó antes su trabajo de investigación en Argentina, dos personas muy importantes, muy interesantes, lo habíamos visto, creo, no, la semana pasada lo vimos en otro lado, pero también con enfoques del mundo y políticos muy diferentes, uno de otro, pero con una profesionalidad técnica bastante similar, aunque a Carlos Vega le gustaba tironear un poquito de los conceptos para el lado que a él le venía bien. Carlos Vega, el musicólogo argentino, se saca el tema de arriba, el tema de la importancia de la palabra tango, y dice: la palabra tango, probablemente africana, aunque no logra encontrar ni aportar un solo ejemplo de un uso no vinculado con lo africano. No aparece en ningún lugar, en ninguna parte vamos a encontrar un uso de la palabra tango que no esté vinculada directamente o indirectamente a los africanos o afroamericanos o afroeuropeos. Porque podemos tener el tema del tango andaluz, que también está vinculado con los africanos en Europa y en la relación Europa con el Caribe. Entonces nos dice, ¿va? Relativizando, la palabra tango, probablemente africano, anda en cosas de música, danza y fiesta desde los tiempos de la colonia. ¿Va? Verifica el otro dato y le pone un relativismo al africano. Lo acompañan otros muy semejantes: zango y tambo. Tal como tambo, la voz tango significa paradero, ramada o el lugar y la fiesta que se hacen en ese lugar. Además la música y hasta las comparsas. Pero lo notable de esta voz es su tendencia a referirse principalmente a cosas del ambiente popular americano. No dice al ambiente de los negros, dice que se refiere a cosas del ambiente popular americano. Pega una voltereta muy extraña. Primero lo relativiza, después dice que se refiere a cosas del ambiente popular norteamericano. Y después aclara, cuando el ambiente popular es casi por completo africanoide, africanoide es todo un tema, ¿no? Sí. para analizar, ¿ya? Cuando el ambiente popular es casi por completo africanoide, como en lugares de Brasil, Venezuela, Colombia, etcétera, lejos, como si ellos no hubieran tenido una altísima cantidad de negros, que sí los tuvieron, más que nosotros, en su momento. ¿Ah? La palabra tango se aplica a las cosas de los afroamericanos. ¿Ah? O sea, la palabra tango tiene que ver con cosas populares, cuando lo popular está muy vinculado con el tema de los negros, africanoides, entonces la palabra tango se refiere a los negros. No tenemos un solo ejemplo a lo largo y ancho de la historia de América y de Europa donde ocurriera otra cosa. ¿Ah? Donde, aún no habiendo negro, la palabra tango se utilizara para otros temas. Esta voz es muy vieja en el continente y es muy probable que su origen sea africano. No puede, o sea, como científico no se anima a descartarlo del todo porque queda muy pegado. ¿Ah? Pero lo deja como, es muy probable, pero yo no lo sé y no voy a decir nada. Lo cual no quiere decir que sean africanos las cosas que se nombran con ellos. Entonces se refugia un par de kilómetros. Y en esto tiene razón. O sea, epistemológicamente tiene razón. Que una palabra tenga un origen, una palabra es un significado, un objeto lógico y de comprensión y de comunicación en sí mismo, y el contenido de esa palabra cambia. No quiere decir que las cosas que esa palabra contengan tengan el mismo origen o refieran a las mismas cosas. Primero, no tienen por qué referir a lo mismo que referían antes, y lo que refieren no tiene por qué tener el mismo origen que la palabra. ¿Ah? La palabra puede tener un origen, ¿ah? Y la cosa a la que refiere puede tener otro. ¿Ah? Por ejemplo, mondongo es una palabra claramente de origen africano, pero refiere a una parte del cuerpo de lo bovino
de cualquier parte del mundo, no necesariamente de África. Es más, probablemente en África no se consumiera el mondongo o no se le llame, no hay ninguna referencia a que esa parte de los bovinos que sí existe en África se le llame de esa manera. Sin embargo acá se le aplicó a ese, ¿no? Y así hay también en la parte cultural hay muchísimas ideas. Esto es cierto, lo que dice Carlos Vega, pero si bien es cierto y es posible, va en contra de la evidencia. La evidencia que hay dice otra cosa. Continúa, dice, hay muchas palabras africanas que nombran cosas no africanas. Es una prueba de ignorancia. Después de dar todo esto, y traigo este apunte porque es muy importante, fue muy importante. Parece que discutir una palabra es tonto, pero pensamos, nos comunicamos y formamos nuestro pensamiento en función de los signos y los significantes. No es tonto. Cuando estamos viendo acá un chisporroteo, una cosa que nos llama la atención, probablemente haya cangrejos abajo de la piedra. Entonces hay que ver. Fíjense cuánto más lejos va. No habiendo podido más que sacarse, separarse, pero además para sacarse el tema de arriba, bien, yo separo cosas que me parecen repetidas, que no son redundantes, pero fíjense todo lo que dedica a tratar de sacarse el tema de arriba. No conforme con la sacada de arriba, con habérselo sacado de arriba, concluye diciendo, es una prueba de ignorancia pertinaz la insistencia en determinar la procedencia o el origen de una cosa por el nombre que lleva. Está claro, tiene razón, pero eso no quiere decir que aplique para este caso, porque toda la evidencia con la que se contaba hasta ese momento, estamos hablando, esto fue publicado en el 67, El origen de las danzas folclóricas argentinas, se llama el libro de Vega. Los libros son 3 tomos importantes. No había aparecido ninguna prueba contraria. No había aparecido la prueba contraria. Él se mantiene en ese margen que es dudoso. Claro, la no aparición de una prueba, dice una máxima de Popper, creo que es de epistemología, la ausencia de la prueba no es la prueba de la ausencia. Es decir, que no se haya encontrado hasta ese momento una cosa no quiere decir que no haya existido. Bueno, no se encontró en ese momento, no se encontró hasta ahora tampoco y aparentemente no se va a encontrar. Y sí se encontraron una abrumadora cantidad de ejemplos contrarios. Vamos a otro. Algunos esquivan el punto y le sacan importancia. Este es un uruguayo, Boris Puga, en una publicación del 2005, creo, pero refrita artículos de él de años anteriores. Dice Boris, con respecto, que es un importante coleccionista y conocedor, investigador principalmente del área de la música, pero en una cosa que nos pasa habitualmente, por eso yo lo aclaré en este ciclo, especialmente que esto es una historia del tango danza, se habla de una historia del tango y lo que aparece es una historia de la música. Y el tango es un fenómeno que se da en distintas performances, o sea, en distintos niveles. Uno de ellos muy importante es la danza. Cuando se habla de la historia del tango, nuevamente terminamos haciendo largas disertaciones sobre bandoneonistas, estilos de orquesta, estilos de directores, de arreglos musicales, formas de composición y probablemente también algo sobre la lírica del tango, las letras, los poetas, los grandes poetas, los poetas menores y una cantidad de cosas. Pero sobre la danza el tema se saca rápidamente de arriba. No había ni siquiera mucha literatura al respecto hasta que publicamos nosotros. Y muchos investigadores prefieren esquivar el asunto. También es un asunto que prefieren esquivar. Con este tema de la palabra, con respecto al origen y significado de la palabra tango, mucho se ha escrito, pero no nos adentraremos en el tema. Bueno, era su artículo en el libro Historia de la Danza del Uruguay, que en aquel momento publicó el Comité Uruguayo de la Danza, en este momento no funciona, pero y a él le tocaba la historia del tango. Y la historia del tango, con lo importante que es, no nos adentraremos en el tema. Cuando venimos viendo que esto viene siendo polémico, porque esto es del 2000, si no me equivoco fue el 2005, pero esto venía de los popes, o sea, Ayestarán, Vega, estamos hablando de los padres fundadores, venían con estos
chisporroteo desde antes. Pues por otra parte es ajeno a la evolutiva del género en su fase artística. ¿Qué quiere decir esto? A mí me parece que es una gambeta para escaparnos por ¿cuál es la evolutiva del género en su fase artística? ¿Esto qué quiere decir? Que el género evolucionó en su fase artística a partir de que se imprimieron discos, se le puso firma a las producciones y se empezaron a vender. Los que generaron el tango, lo bailaron, lo tocaron, lo cantaron entre 1860 y 1890, ¿no estaban haciendo arte? ¿Y no evolucionaron? Digo, hay concepciones, ¿no? Cuando hablamos de la mirada crítica que no descarta el trabajo de los... En el libro me extiendo en esto, ¿no? Y traigo citas de varios epistemólogos, investigadores y gente que se dedica al estudio de la ciencia. Tenemos que evitar siempre el culto de la personalidad y también el denuesto de la personalidad. Es decir, que un investigador o una persona, un intelectual, haya hecho un aporte interesante en un área, importante, ineludible en un área, no significa que no contenga una cantidad de miradas de clase social, de sector al que pertenece, una cantidad de subjetividades, ¿ah? Que están metidas en el interior de su trabajo, ¿ah? Eso no invalida el trabajo, pero nos obliga a mirarlo con una mirada crítica y con respeto, ¿ah? Porque probablemente los que miren nuestro trabajo también le van a encontrar subjetividades, cosas que ni siquiera nos damos cuenta, pero que están presentes en la manera como abordamos, en lo que mostramos, en los textos que yo elijo y no otros que podía haber elegido. Está metido mi manera de pensar, mis ideas y mi visión del mundo. Y esto le pasa a todo el mundo. También le está pasando a esta persona que dice que algunas cosas son ajenas a la evolutiva del género artístico y está mostrando parte de lo que tenemos que ver. También sobre el tema Candombe y su influencia, o no, se ha escrito profusamente, pero no lo trataremos aquí, ya que estimamos que la misma parece no haber sido muy importante en la faz musical, pero sí tuvo que ver en los inicios del bailable. Una afirmación tan gruesa como que no ha tenido importancia en la faz musical, una cosa como el candombe y el tango, habría que probarla, ¿ah? Porque si no, estamos diciendo, estamos suponiendo cosas que no se suponen. Si estamos haciendo ciencia, si hago una afirmación, la tengo que probar. Esto es una afirmación, ¿ah? La misma parece, ¿a quién le parece? ¿A él le parece? ¿A otro le parece? Si le parece a otro, ¿quién es? Porque yo acá estoy citando. ¿A quién le parece eso? Porque es un disparate.